Yo empecé como ayudante alumno en el año 1987 por invitación de una compañera que todavía es docente de la facultad, que es Patricia Mines, y a ella también la había invitado otra compañera nuestra. Nosotras estábamos cursando en ese momento quinto año, creo, o tesis, ya no recuerdo bien, porque nos habíamos cambiado de la católica en el año 85 y estábamos en cuarto año en la católica, y entonces, bueno, terminamos cuarto, en el 85 empezamos quinto, en el 86, claro, se hizo el ciclo de charlas en el Paraninfo, me acuerdo, de teoría y crítica, que vinieron, bueno, arquitectos muy reconocidos a nivel nacional, y claro, en el 87 ya estábamos haciendo tesis. Y bueno, ahí nos invitaron a participar en la cátedra de Arquitectura 1 del arquitecto Carlos Falco. Y los adjuntos eran Carlos Sastre y Mónica Ocela. Una cátedra hermosa, en la cual estuve como ayudante alumno durante 3 años, creo, hasta que a fines del 89 me recibí, defendimos con un grupo de compañeras nuestra tesis, y ahí toda esa época, esos 3 años fueron ad honorem, y ahí aprendí. Estuve con Raquel Espósito primero, después estuve con Ricardo Méndez, que ellos eran jefe de trabajos prácticos. Yo ya había tenido unas experiencias previas en la docencia, pero no universitaria, y bueno, realmente me surgió una vocación que, bueno, duró casi 40 años, porque me jubilé el año pasado con 37 años de antigüedad. Así que, bueno, disfruté siempre de mi labor docente y bueno, y tuve la suerte de estar en esta cátedra, porque Carlos fue un gran docente de docentes, Carlos Falco. Un par de años después, en el 90-91, que se hicieron los primeros concursos de titulares y adjuntos, entró Rubén Giordano a la cátedra como adjunto, y él también, los dos, Carlos y Rubén, todos los días prácticamente dábamos las clases, y al final teníamos una reunión en donde ellos nos formaban en la tarea docente. Así que tuve esa suerte. Y después Rubén, creo que fue en el año 93, me invitó a participar a mí, bueno, también a Carlos Falco, a Carlito Sastre, a alguien más, no me acuerdo quién más estaba, bueno, en un primer CAID, en un primer proyecto de investigación. Así que en el 93 empecé a investigar. Y en el año 96 fue la primera categorización como docentes investigadores, este sistema. Mientras tanto nosotros seguíamos con las clases, ¿no es cierto?, de Arquitectura 1, que dábamos clase en el viejo edificio, allá donde era el comedor universitario, en un aula enorme que tenía todavía las chimeneas, en el eje del aula estaban las chimeneas, era la antigua cocina. ¿Qué más? En el año 96 presenté mi primer proyecto como directora, mi primer proyecto de investigación como directora, en donde trabajé con Lucila Latorre, con Carlos Sastre, con Anabela Cislagui, todos siguieron acá en la facultad, y ya ahí era sobre el medio digital. Y trataba sobre justamente estas problemáticas, pero asistidas por el medio digital. Yo ya había empezado a hacer algunos cursos de AutoCAD 3D, 2D, bueno, y otros sistemas. De hecho, mi tesis de grado, que fue a fines del 89, ya la escribí en un programa que ya no existe, obviamente, que se llamaba Framework. Ese trabajo fue muy interesante, el proyecto de investigación ese. Y en el año 97 empezó el SIGRADI, los congresos de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, que se asocia a esto. Yo en ese proyecto
también trabajé con un famoso trabajo práctico de Arquitectura 1, que era el de los cubitos, le decían los estudiantes, que lo hicimos durante muchos años. Y entonces lo que hicimos fue con mi grupo de estudiantes, que yo era JTP en ese momento, hacíamos el trabajo de manera análoga y de manera digital. Se creó el Centro de Informática y Diseño, era un cuartito que habrá tenido 3x5, tenía 2 hileras de 3 o 4 computadoras con 2 sillas en cada computadora. Ahí Alfredo Stipech fue el primer director. Estaba Carlitos Facase también, que era el encargado del mantenimiento, bueno, de las compus. Después, en el 99, aparecen unas becas de FOMEC y yo me presenté y ahí, bueno, gané una beca para hacer un estudio de posgrado en Estados Unidos, una maestría, y bueno, ahí seguí profundizando la cuestión del uso del medio digital en el arte, en el diseño, en la arquitectura. Fue una experiencia hermosa que traje para acá, para la Facu. Entre medio, creo que en el año 95 se creó la carrera de diseño gráfico. Y bueno, claro, también ahí nosotros empezamos a dar un curso de ingreso que estaba muy, muy interesante porque teníamos alumnos de las dos, ingresantes a las dos carreras. Algunas clases teóricas las dábamos en el Paraninfo, porque en ese momento estábamos a una cuadra, entonces nos quedaba muy a mano. Y siempre invitábamos a un docente importante a dar una clase magistral. Estuvo Carlos Charela, estuvo bueno, Carlos Reinante. Era una época hermosa, la facultad estaba tan viva, estaba todo por hacer, realmente todos los estudiantes y todos los docentes teníamos muchas pilas, muchas energías y fue una época muy creativa. Y recuerdo una anécdota de un trabajo práctico que le habíamos dado a los ingresantes en el curso de ingreso, que era armar un espacio con los elementos que tuvieran a la mano. Bueno, y había estudiantes que colgaban las cortinas para hacer una carpa, otros que aparecieron con un inodoro que no sé dónde habrá estado apoyado y se vinieron con el inodoro. No, desarmaron la facultad, nos queríamos morir en ese momento, pero bueno, estuvo muy bueno porque los chicos se divirtieron. La verdad que era un curso de ingreso que estaba muy bueno, duraba 5 semanas en ese momento. Bueno, fue antes del cambio de plan de estudio del 2001. Bueno, retomando, en 2004 empezamos el taller de gráfica digital, que fue una optativa que la dimos durante 20 años, hermosa para mí, muy relajada, muy vinculada con el arte, con los medios, manejar los medios en forma transversal, utilizando, bueno, tanto lo análogo como lo digital en distintas como categorías, digamos. Hacíamos diseño 3D, hacíamos video, hacíamos hipermedios, y bueno, y en esa misma época empezamos un CAID con Georgina Bredanini, Patricia Mines, sobre una biblioteca virtual. Cuando terminé el proyecto que comenté sobre la biblioteca virtual, empecé un doctorado en Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes. Hermoso, en ese doctorado pude aplicar también todo lo que yo venía trabajando en docencia, en investigación, o sea, también la experiencia que fuimos haciendo en el medio digital, en lo virtual, también lo asocié a una cierta, digamos, virtualidad analógica, por decirlo de alguna forma, que trabajábamos en el taller de arquitectura, porque siempre en el taller de arquitectura trabajábamos desde maquetas, nunca desde la planta, nunca desde el 2D. Entonces era muy interesante este paralelo entre el armado de la maqueta, digamos, análoga y el armado de las maquetas digitales que hacíamos en Introducción a los Medios Digitales o en el taller de gráfica digital. Todo lo que hicimos lo publicábamos todos los años, nos presentábamos en congresos y presentábamos nuestros avances,
tuvimos menciones, tuvimos premios. En 2014 me dieron un premio en SIGRADI, en la Sociedad Gráfica Digital, bueno, un poco por la trayectoria, pero también por, bueno, estos trabajos que siempre hicimos aquí en la Facu. Con el taller de gráfica digital hicimos también muestras prácticamente todos los años. En el CID también, en el Centro de Informática y Diseño, hicimos muestras. Yo fui directora a partir del año 2010 de este centro y bueno, era una época de mucha efervescencia también. Creo que ahí empezó también la carrera de diseño industrial por esos años y todo el mundo estaba haciendo maestrías, doctorados, bueno, y hacíamos presentaciones de los proyectos de los docentes, presentaciones de los proyectos de los estudiantes. Teníamos también una gran cantidad de pasantes alumnos en nuestras materias, porque así como nosotros nos formaron, también nosotros formamos a otros estudiantes y docentes jóvenes, así que fue todo un proceso hermoso que tuvo sus momentos tristes también, que no los voy a recordar ahora porque solo quiero estar feliz de que la Facu haya crecido como creció en estos 40 años, que cada vez está mejor posicionada a nivel nacional e internacional. La cantidad de estudiantes que vienen de afuera también a estudiar acá es muy importante. Nosotros hemos tenido muchos estudiantes de afuera en nuestras materias. Bueno, en 2015 terminé el doctorado. En 2016, el 29 de febrero, un año bisiesto, el 29 de febrero tuve que defender mi tesis, me fue muy bien y ahí fue también como un empuje tremendo que quería, bueno, empezar a aplicar todo lo que había estudiado, todos los conceptos que habíamos trabajado con un grupo de gente de Rosario, del CONICET, que bueno, era un grupo interdisciplinario del cual aprendí muchísimo y bueno, compartir estos conocimientos, o sea, me parece que esa es una clave de mi carrera docente, que fue compartir. Por suerte tuve a mi lado gente muy generosa, aprender, divertirme, aprendí mucho de los estudiantes, por supuesto. Estuve, bueno, codo a codo con Patri Pieragostini. Trabajamos muy bien, hicimos, bueno, proyectos de extensión, de educación experiencial, también con Patri Mines, hicimos también proyectos, una sucesión de eventos hermosos, la verdad. Como dije, bueno, no faltó algún momento triste. Yo vivía enfrente de la Facu, es más, me acuerdo, esta es una anécdota graciosa porque me acuerdo que una vez me toca el timbre, el que cuidaba los autos ahí en Boulevard, y me dice, profesora, usted no tiene la llave de la facultad porque está abierta. No sé si era un viernes a la noche, un jueves, no sé, alguien se había dejado la facultad abierta. Así que bueno, lo llamé a Julio Talín, que en ese momento era el decano. Bueno, vino Julio, cerró, qué sé yo, pero bueno, una anécdota graciosa, que es de allá todavía, del edificio viejo. Cuando nos mudamos acá, este edificio parecía, wow, era increíble porque además de tener, bueno, toda la infraestructura de compus, de proyectores, viste, la sala de informática con 30 computadoras, nosotros usábamos muchísimo ese espacio para las materias, para el taller de gráfica digital, por ejemplo. Usábamos la sala de informática que está al lado de la biblioteca. Le debo muchísimo a la facultad. Soy una agradecida a la Universidad Nacional del Litoral, ya desde el momento en que abrieron la carrera para nosotros, hasta este momento que después de casi 40 años, bueno, me jubilé y puedo tener este recuerdo, todos estos recuerdos. Me gustaría agradecer a mis compañeros y compañeras de trabajo a lo largo de todos los años y de todas las materias y todos los proyectos de investigación. Algunos nombré y a otros no. A la Universidad Litoral,
por habernos dado esta posibilidad de estudiar acá, que fue fantástica. Estoy muy orgullosa de ser egresada y de ser ex docente de esta casa de estudios. Ojalá siga creciendo como hasta ahora.